Cuando Dios creó el universo, el mundo y creó el planeta Tierra, pues Él tenía la idea de poblar la Tierra, poblarla de humanidad. Y Él pudo haberlo hecho 1, 2, 3 y poblar la Tierra, pero no lo hizo así. Creó a Adán y a Eva. Y Adán y Eva, esa semilla sola, se encargó de poblar la Tierra y está poblada, ¿sí o no? ¿Cuántos habitantes hay en el mundo ahora? 6 billones, ¿verdad? 6 billones de habitantes. Empezó con Adán y Eva. Cuando Jesucristo empezó la iglesia, empezó solo. Y las primeras 12 piedras que tuvo, los primeros 12 miembros fueron los 12 apóstoles. Después tuvo unos 72 más, o 70 que envió. ¿Ah? Y después pues fue creciendo y se llenó el mundo de cristianos, ¿sí o no? La fiada empezó así también. Empezó una semilla en el corazón de este servidor por una tragedia que me pasó. Una tragedia enorme, grande, que me pasó a mí. En el ocaso de mi vida, después de haberle servido al Señor casi 50 años en el ministerio, y después de haber sido oficial del Concilio de las Asambleas de Dios, que subí de la nada, escalón a escalón, hasta llegar a la posición más alta que se pueda llegar en el Concilio de la Asamblea de Dios, excluyendo, por supuesto, la de superintendente, porque había que dejar la iglesia para ser superintendente, y yo nunca quise renunciar al pastorado de la iglesia, porque quise ser pastor antes que ninguna otra posición. Pero fui presbítero general en Springfield, Missouri, que es como ser comisionado residente en Washington políticamente. Políticamente, pues nosotros tenemos un representante de Puerto Rico en Washington que representa los intereses de la isla. Pues yo fui comparativamente pues comisionado residente en Springfield, Missouri, del Distrito de Puerto Rico de la Asamblea de Dios. O sea, fui representante presbítero general y me reunía con la gente de Springfield, Missouri, representando a Puerto Rico. Así que yo subí todos los escalones del Concilio de la Asamblea de Dios y llegué a lo más alto. Pero se dio el caso de que en un momento dado el superintendente que teníamos corrió para pastor en la Florida, en Orlando, Florida, sin habernos dicho nada a nosotros, a espaldas nuestras. Yo era el vicepresidente, automáticamente me caía el distrito en la falda a mí, porque la Constitución dice que en ausencia del presidente, pues el vicepresidente tenía que tomar las riendas del distrito. Y yo pues en ese sentido puedo haber fallado, pero no quise asumir las riendas del distrito por lo que le dije, porque había que dejar la iglesia y yo no estaba dispuesto a dejar la iglesia, y en adición a eso se hizo muy rápido, no hubo tiempo de transición para uno saber lo que había, cómo estaban los libros, cómo estaban todas las cosas, que dicho sea de paso, probó que había problemas administrativos después. Doy gracias a Dios que yo no asumí las riendas. Pero, como vicepresidente que era, convoqué a una asamblea extraordinaria a todo el pueblo para elegir un superintendente. Elegimos el superintendente, yo voté por el superintendente me votó a mí. Porque después que llegó a la posición, sabía que tenía que trabajar conmigo como vicepresidente, porque la posición mía no iba a elección como vicepresidente. Y pues él era el secretario ejecutivo del concilio, el otro era el superintendente, ellos eran los que administraban el dinero. Había habido un problema con la esposa del hermano Heralio Pérez, porque le había señalado una falta administrativa y ella murió pleiteando esa causa. Posiblemente no querían que yo me enterara de lo que estaba pasando y terminé fuera. Pero cometió el error de que hizo lo mismo con 4 pastores más de 4 iglesias grandes. Estos pastores eran el reverendo José Quiles, reverendo Wilfredo Díaz, reverendo Reyes Dorta y este servidor. Nos sacaron con las 4 iglesias, que eso es una metida de pata enormemente grande, no solamente los pastores, sino con sus iglesias. Y a nosotros vernos fuera, pues se organizó una comisión que la organizó el reverendo Juan Echevarría, el pastor de la iglesia
en Vallaney, que es la iglesia más grande que nosotros tenemos, que era la iglesia más grande que tenía el distrito de la Asamblea de Dios, que era donde se daban las convenciones y todo. Pues él, obviamente, por ser el pastor de la iglesia más grande, una iglesia que acomoda 2.500 personas, el templo más grande en Puerto Rico. Yo entiendo que él, siendo el pastor de la iglesia más grande, pues creyó tener la influencia también y autoridad para llamar a capítulo a ese superintendente que nos hizo la trastada a nosotros. Y entonces organizó una comisión de 6 pastores para llamarlo a él a capítulo. ¿Por qué había violado la Constitución? ¿Por qué sin formulársenos cargos a nosotros de ninguna clase? Sin nosotros haber hecho ningún mal, ni ningún pecado, ni ninguna irregularidad, nos había destituido de esa manera. Y entonces, pues, pidió una audiencia con el superintendente para llamarlo a capítulo por sus actos, y el pobrecito también terminó votado. Y lo votaron a él, y votaron a los 6 pastores que con él estaban pidiendo cuenta, y a 14 más, con sus iglesias. Ya eso puso una carga muy enorme sobre mis hombros, hermano, porque yo era la persona de mayor rango. Y todos ellos, pues obviamente, miraban hacia mi persona como la persona líder. Y yo me puse a orar y a llorar en la presencia del Señor y a decirle, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué estas cosas? Yo no he pecado, yo no me llevo a una mujer, yo no he fornicado, yo no he adulterado, yo no me llevo a los chavos de una iglesia, yo no he hecho nada para que me esté pasando esto. Y ahora mira lo que está pasando, Señor. Y entonces el Señor empezó a dialogar conmigo, a hablar conmigo, hermano, tengo que hacerle esta historia porque necesito que ustedes entiendan todo esto. Porque ya yo estoy, como les digo, en el ocaso de mi vida, yo soy una persona mayor, ya me están empezando los achaques de enfermedad y esto y lo otro, y yo quiero dejar bien en buenas manos la Fiada Internacional, porque ustedes ven, es un movimiento internacional donde Dios ya nos entregó las naciones. Y ustedes tienen que entender de qué se trata esto. Porque ustedes están aquí, ustedes tienen que defender esto, tienen que defenderlo. Y para poderlo defender, ustedes tienen que saber de qué se trata esto. Pues orando y llorando ante la presencia del Señor, diciendo, Señor, ¿por qué a mí? ¿Y por qué yo? Y haciéndome una víctima en la presencia del Señor, haciéndome una víctima. De hecho, para mí yo era una víctima. Y para mí sigo siendo una víctima. Pero el Señor empezó a tratar conmigo y me hizo ver que no. Me hizo ver que Él estaba en el asunto. Que en todo esto estaba la mano misteriosa del Señor. Ustedes saben que nosotros decimos que Dios se mueve por senderos misteriosos, pero lo decimos y no lo entendemos muchas veces. El Señor me dijo, no te llames víctima, ni creas que eres el más que está sufriendo, porque yo sufrí lo mismo antes que tú. ¿Acaso no estás dispuesto tú a sufrir por mi causa? ¿Acaso estabas dispuesto a solo pues tener títulos y tener posiciones y tener bendición y ser bien recibido y bien visto y bien aceptado donde quiera? Y ahora que viene la dificultad, ahora te vas a amilanar y te vas a victimizar a ti mismo. Cuando a mí me hicieron algo peor que lo que te han hecho a ti, porque a ti no te han formulado cargos, a ti no te han difamado, a ti no, tu testimonio no lo han tocado, tú sigues siendo pastor de tu iglesia, tú lo tienes todo. Ahora, mírame a mí, me dijo el Señor. Y para poder entender al Señor, hermano, tuvimos una lucha bastante grande el Señor y yo, porque Él me habló de una revelación, de que me iba a revelar cosas y que me iba a mostrar cosas que yo no había entendido de la manera que Él me las iba a revelar a mí. Por eso es que es revelación, pues son cosas que uno cree que sabe, pero que no las sabe de la manera que Dios quiere que uno las sepa. Y de ese punto de vista es revelación. Y yo le dije, Señor, yo soy un hombre de Biblia, soy muy esquivo para las revelaciones, porque las revelaciones son las que tiene este mundo como está, las profecías, los sueños, y cuánta gente se levanta por ahí con una
nueva visión y una nueva cosa, pues la traen y yo soy cuidadoso en eso. En adición a eso, pues llevo muchos años en el asunto, soy maestro de Biblia, una persona preparada, y el Señor me habló por la palabra. Lo primero que el Señor me llevó, hermano, lo que tiene la Biblia, búsquenla, porque es importante que busquemos estos versículos para que vayan entendiendo lo que estamos hablando aquí. El Señor me llevó a Mateo 26:59. Mateo 26:59 me llevó el Señor. Y yo quiero que ustedes observen, hermano, y atiendan bien con oídos espirituales, porque esto hay que entenderlo, hay que internalizarlo, hay que asimilarlo y luego hay que defenderlo, estar dispuesto a defenderlo, Y subrayo la palabra defenderlo, porque lo que es de Dios hay que defenderlo, porque el enemigo le tira con uñas y dientes a todo lo que es genuino del Señor. El Señor me llevó a Mateo 26:59. En Mateo 26:59 se lo puedo decir de memoria porque como el Señor me habló por ahí, pues me lo hizo aprender de memoria. Ahí yo le voy a citar lo que dice. Me puedo equivocar en una letra o en una palabra, pero dice ahí. Dice, y el sumo sacerdote y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte. Mire a ver si dice eso la Biblia suya. O sea que, oigan bien, hermano, yo me estoy victimizando, yo me estoy cogiendo pena yo mismo, ¿ok? Porque me han hecho lo que me han hecho. Y el Señor me dice, mira, a mí me lo hicieron peor. A ti te lo hizo el concilio, a mí me lo hizo el concilio. Señor, pues yo doy la vida por el concilio. ¿Cuántas iglesias no afilié al concilio? ¿Cuántos ministros no le di al concilio? Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, fíjense, los principales sacerdotes estamos ahí en la plana mayor. Los ancianos estamos hablando del presbiterio, los ancianos. Y todo el concilio, fíjense que dice todo el concilio. Todo el concilio, ¿sabe por qué dice todo el concilio? Porque nadie en el concilio podía decir yo no. A mí ha venido gente, hermanos, del concilio mío, Asambleas de Dios, a decirme a mí, Tomás, mira que yo siento lo que te hicieron a ti, chico, que tú un hombre como tú, que diste la vida. Párate, papá, párate. Esto me lo hiciste tú. No digas eso, chico, que tú sabes que yo no estaba allí, si yo hubiera estado allí, no. Tú me vas a decir a mí que tú no eres culpable de la muerte de Cristo porque tú no estabas allí cuando mataron a Cristo. ¿Oyeron eso? Así le digo. Tú eres mi amigo, te creces en venir donde mí y no quiero que te sientas mal. No quiero que te sientas mal, pero no me digas que tú no estabas allí o que tú no hiciste nada. Porque cuando dice todo el concilio, es todo el concilio. O sea, cuando dice ahí todo el concilio, hermano, es que todo el que tenía voz y voto en el concilio tuvo el derecho de levantar la mano y decir, no me le hagan eso a mi maestro, a Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero no apareció nadie que defendiera a Cristo. ¿Sí o no? No apareció nadie. ¿Dónde le hicieron la trastada a Cristo? Dígame, en el concilio. Eso es una buena o mala referencia de concilio, la que aparece ahí. Mala, ¿verdad? Háblenme. Mala. Ahora, observen que a Cristo lo llevaron a la cruz con un caso fabricado, porque así es que hay que entender la Biblia y ver la Biblia. Un caso fabricado. Mira a ver si dice ahí, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban ¿qué? Falso testimonio contra Jesús. O sea, le fabricaron un caso. Y el Señor me dijo a mí, ¿a ti no te han fabricado casos ninguno? Nada, a ti no te han fabricado, sencillamente que este individuo dijo, no lo quiero más aquí. ¿Pero qué caso te han fabricado a ti? A mí sí, me dijo el Señor. ¿Ustedes están observando eso, hermano? Entonces el Señor está empezando a darme una revelación. ¿Por qué? Pues yo nunca había visto eso de esa manera. Hasta que no lo sufrí en carne propia, no me di yo cuenta de lo que pasó el Señor.
y lo pasó primero que yo. Ahora, yo le dije, Señor, yo soy hombre de Biblia, y si es revelación, tú me vas a hablar por la palabra, yo quiero que me hables más. Y yo le dije más, le dije, Señor, tú sabes que yo no soy hombre de buscar posiciones, yo no soy un político, yo he llegado a las posiciones que he llegado a través del pastorado, porque tú me bendijiste en el pastorado, me diste una iglesia grande, poderosa, de renombre, y la gente me buscó a mí y escribía mi nombre allí, Tomás Rodríguez, en la balota de nominación, y yo salía electo en la balota de nominación a las posiciones que yo llegué en el concilio. Señor, si yo llegaba a las posiciones en el concilio, en la balota de nominación, era porque yo tenía mucha gente allí. ¿Dónde está mi gente, Señor? ¿Dónde está esa gente que no han aparecido y nunca aparecieron para llamar a cuenta, con la excepción de Juan Echevarría, y lo votaron con el grupo? El Señor me llevó a Lucas capítulo 23, versículo 35. Empieza diciendo, y el pueblo estaba mirando. El pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Pero lo importante es que vean arriba, empieza diciendo, y el pueblo estaba mirando. Y yo le estoy diciendo, Señor, y la gente que votaban por mí, ¿dónde están? Y dice, mira, y por mí, los míos. Y el pueblo estaba mirando. Me dijo más, me dijo, siervo, los que decían Hosana el domingo de la entrada triunfal mía en Jerusalén, fueron los mismos que decían, crucifícale el Viernes Santo. Así es el pueblo. No te sientas solo. Yo me sentí solo primero que tú. A mí el pueblo me traicionó. Por eso habla de todo el concilio, para que nadie pueda quedarse fuera. Es todo el concilio. Todo el concilio. Y me dice el Señor, pero no te tome de sorpresa esto, siervo, porque esto se lo predije yo, se lo profeticé yo a mis discípulos cuando estaba empezando la iglesia en ciernes. Ahorita le dije que Cristo empezó solo, ¿verdad que sí? Y que las primeras 12 personas que se ganó fueron los discípulos, ¿verdad que sí? Todos estamos de acuerdo que los primeros miembros de la iglesia fueron los 12 discípulos. Pues mire, el Señor convocó a los 12 discípulos a la primera reunión eclesiástica, a la primera reunión de iglesia, a la primera reunión congregacional. En el capítulo 10 de San Mateo, búsquenlo, Mateo capítulo 10. Ahí aparece el Señor reunido con los apóstoles, primeros 3 versículos, si los tienes ahí. Dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Sigue el próximo versículo. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ese capítulo 10 de San Mateo representa el Señor reunido oficialmente con los primeros 12 miembros de la iglesia que se constituyeron en los 12 apóstoles. ¿Estamos de acuerdo que esa es una reunión del Señor con los 12 apóstoles nada más? Vamos al versículo 16 y 17 de ese mismo capítulo. Todo esto es terreno que Dios me mostró a mí, es parte de una visión y una revelación. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El próximo. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán ¿a dónde? A los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Yo quiero que ustedes me digan a mí para qué son buenos los concilios conforme a ese versículo. ¿Para qué son buenos los concilios conforme a ese versículo? ¿Y eso es una buena referencia de concilio o mala? ¿A quién le está hablando el Señor? A los 12 apóstoles. ¿Qué son los 12 apóstoles? Los primeros 12 miembros de la iglesia. O sea que desde el inicio de la iglesia ya el Señor está diciéndole concilio no.
Estamos en texto y en contexto, hermano. Estamos en texto y en contexto. Fíjense que eso se halla en el capítulo 10 de San Mateo, cuyo contexto es una reunión de Jesucristo con los 12 primeros miembros de la iglesia y ya les está advirtiendo, concilio o no. Los concilios son buenos para azotar, para golpear. Y al día de hoy los concilios no han cambiado, hermano. Al día de hoy los concilios no han cambiado. Los concilios levantan a quien le da la gana y aplastan a quien le da la gana. ¿Ok? Pero es importante que sigan el hilo de pensamiento porque es lo que yo quiero que ustedes entiendan para que puedan algún día defender esto cuando yo no esté. Cuando yo no esté. ¿Ok? Así es que estamos el Señor hablándole a la iglesia neonaciente, a la iglesia incipiente, a la iglesia iniciante, ¿ok? Que todavía no ha nacido la iglesia y ya el Señor le está diciendo concilio no. ¿A quién le está diciendo concilio no? A los que iban a tener la autoridad en la iglesia, son los apóstoles. ¿Por qué lo haría el Señor? Bueno, porque el Señor sabía que los concilios son corporaciones cuasi políticas, tribunales de justicia, que no hacen justicia, ¿Okay? ¿Por qué lo hace el Señor? Porque él sabía lo que le iban a hacer a él mismo, si él es omnisciente, si él sabe el presente, el pasado y el futuro. Él sabía que el concilio lo iba a llevar a la cruz, que le iban a fabricar un caso, que lo iban a matar. Entonces ya de estar advirtiendo, concilio no. Entonces, después me llevo a través del libro de los Hechos. Ustedes saben que cuando Pedro y Juan sanaron al paralítico del pórtico de la Hermosa, el concilio se le prendió porque le hicieron el favor a un hombre. Total, le hicieron un favor a un hombre. Entonces Pedro se desató con un mensaje que se ganó 3.000 almas. Después, más adelante, se desató con otro mensaje que se ganó 5.000 almas. A Pedro lo oían. Y los concilios, cuando empieza alguien a descollar, que Dios le empieza a usar y le empieza a bendecir, el celo se apodera. El celo se apodera de los grandes. No, porque los grandes son ellos. Los que mandan son ellos. ¿Qué hicieron con Pedro y con Juan? Si ustedes buscan, y se lo voy a dar de asignación esta tarde, el capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 del libro de los Hechos, usted va a encontrar al concilio como el peor enemigo del Evangelio de Jesucristo. Primero fue enemigo de Jesucristo personalmente y ahora fue enemigo de la iglesia primitiva. Le impidieron y le prohibieron a Pedro y a Juan que predicaran en el nombre de, que en ese nombre, decían ellos, predicar en ese nombre, en nombre de Jesucristo. Lo metieron preso, que Dios tuvo que mandar un ángel para que sacara a Pedro de la cárcel, ¿se acuerdan? Y después vino, le tocó el turno a Esteban. Acuérdense que hay un versículo por allí que no sé si es el capítulo 5, versículo 20 o capítulo 4, versículo 20 del libro de los Hechos, que dice, porque no podemos dejar de decir las cosas que hemos visto y oído. El 4:20. Porque si un cáncer la boca, ustedes no pueden predicar ese evangelio. No, nosotros vamos a seguir predicando. Pase lo que pase, nosotros vamos a predicar. Y desobedecieron al concilio. ¿Y se buscaron qué? Se buscaron la muerte. Pues Pedro, usted sabe que lo martirizaron. ¿Ok? Y entonces le tocó el turno a quien, Esteban. Capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. ¿Quién mandó a apedrear a Esteban? El concilio. Está clarito en la Biblia ahí. Clarito, el concilio. Lo llamaron a capítulo, ¿ok? Le prohibieron también predicar la palabra, lo apedrearon, lo mandaron a apedrear. El concilio, hermano, concilio. Así es que el Señor me está revelando a mí algo, sí me está revelando, sí, porque yo era del concilio. Y yo era council-aholic, esas palabras ustedes las conocen acá muy bien en América. Yo era council-aholic. O sea, yo era concilio, votaba para el concilio, el Señor me dijo, ahora vas a trabajar para mí.
Ya basta de estar trabajando para los hombres y para las maquinarias cuasi políticas. Ahora vas a trabajar para mí. Esto, métanselo en el corazón, que es parte de la visión, y lo que quiero yo, ustedes estén capacitados para defender más adelante. ¿Ok? Porque esto es trabajar para Dios ahora. La fiada no trabaja para nosotros, ni para un nombre, ni trabaja para una maquinaria. Nosotros estamos todos trabajando para Dios. Para Dios. Bueno, pues ya vimos. ¿Qué hemos visto del concilio hasta la fecha? En el Nuevo Testamento, hermano, Nuevo Testamento, Jesucristo y el Evangelio, los cristianos, la iglesia primitiva, los apóstoles, el concilio que ha hecho por ellos, nada. Que no sea perseguir, matar, apedrear, encarcelar y azotar. Ahora le tocó el turno al apóstol Pablo. Y el Señor me llevó a Hechos capítulo 22 y versículo 30. Hechos 22, 30. Hasta el 24, 3, ahí de corrido. Dice, miren hermano lo que dice. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio. A mí me llama la atención eso de todo el concilio en la Biblia, porque allí no estaban todos los que votaban, pero dice todo el concilio para que los que no estaban, los que estaban ausentes, se den por presente. Así es el Señor. Los que estaban ausentes se den por presente. ¿Por qué? Porque los que están allí están, porque los eligieron los otros. Así que ahí están todos los constituyentes. ¿Ok? Principales sacerdotes y todo el concilio. Y sacando a quién? A Pablo. Le tocó el turno a Pablo ahora. Le presentó ante ellos. Seguimos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. O sea que no he hecho nada malo. Tengo testimonio limpio y mi conciencia limpia. El sumo sacerdote Ananías ordenó, miren bien las palabras, ordenó. El sumo sacerdote es el presidente del concilio, ¿sabe? El presidente del concilio ordenó a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca, que le golpeasen en la boca. ¿Qué sigue diciendo? Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, conforme a la Constitución, y violando la Constitución y el reglamento? Y quebrantando la Constitución y el reglamento, me manda a golpear. Eso fue lo que me hicieron a mí. Pero me lo está diciendo el Señor de esa manera. Pero se lo hicieron al Señor primero que a mí, y se lo están haciendo a Pablo. Y así mismo se lo hicieron a Esteban, así mismo se lo hicieron a los apóstoles. No somos la excepción. Tenemos que sufrir por Cristo, hermano. A mí me tocó el turno, aquí estamos. Pero Dios me ha bendecido. Porque Dios ha hecho conmigo, como le dijo David Wilkerson a Nicky Cruz: tú me matas a mí, me picas en pedacitos, y cada pedacito mío va a seguir predicando el Evangelio. Y a mí me podían picar en pedacitos, pero cada pedacito mío renació, reverdeció. Y hoy tengo un montón de pastores, hijos en la iglesia, a partir de ahí para acá. Y un montón de iglesias. Y ahora la Fiada Internacional. Entonces, los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Yo quiero decirles a ustedes, hermano, que dentro de esta revelación, óigame bien, y óigame, porque ustedes son gente de Biblia también, y maestros y predicadores, y estudiosos. Dentro de esta gran revelación que Dios me está dando, ¿ok? ¿Cuántos creen que esto es una revelación? ¿Cuántos la están teniendo en esta tarde como una revelación? Una revelación. Y uno estaba inmerso ahí, ¿no lo veía así? Uno está inmerso ahí, toda mi vida inmerso en eso ahí. Daba mi vida por el concilio. El concilio es lo mejor, no me hablen de esto. Es una revelación.
Pero dentro de esa revelación, Dios me dio otra revelación, hermana Hilda. Dios me reveló a mí algo que, bueno, para hacerle la historia corta, ustedes que son estudiosos de Biblia, díganme a mí del apóstol Pablo. El apóstol Pablo se quejaba en su vida que tenía ¿qué cosa? Un aguijón. Un aguijón. Un aguijón en su carne. Que le abofeteaba. Acuérdense esa palabra, abofeteaba. ¿Qué es lo que es? ¿Dónde? En la cara, en el rostro. Para que, bástate mi gracia. Aquí está la otra revelación. Una revelación dentro de otra revelación. ¿Qué dicen los teólogos y los exégetas y los comentaristas y los comentarios bíblicos que era el aguijón de Pablo? Díganme, ustedes lo saben. ¿Qué dicen ellos generalmente? Noel, que tenía efecto a la vista, que tenía un problema visual. Y todos los comentaristas, teólogos, exégetas, están de acuerdo en eso. Pues el Señor me reveló a mí que no era eso. El Señor me reveló a mí que no era eso. El Señor me reveló a mí, me dijo, mira siervo, cuando a mi siervo Pablo lo golpearon en la boca, lo golpeó un bouncer, lo golpeó un guardia de los que tenían guardando allí el orden, corpulento, grande, le dio con la mano de dar, la derecha. No tuvo el cuidado de quitarse el sortijón que tú tienes ahí, porque no había por qué. Tenía la autoridad del sumo sacerdote y del concilio para golpearlo en la boca. Siervo, era en la boca, un tapaboca, porque predicaba mi palabra y mi nombre. Siervo, le tumbaron todos los dientes, siervo. Y en aquel tiempo no había odontólogos como los hay hoy día. Ni había prostodoncistas como los hay hoy día. Ni había maxilofaciales como los hay hoy día. Y a mi siervo le tumbaron los dientes. Y yo le hago una adivinanza a ustedes. ¿Qué es lo que Dios le da a uno 2 veces y la tercera lo tiene que comprar uno? Los dientes. Y ya Pablo los había mudado. Créanme. ¿Dónde fue que le dieron a Pablo? ¿Están seguros que fue en la boca? ¿Es en la boca? La boca es la boca. No fue en la nariz, no fue en los ojos, no fue en el cachete, no fue en la boca. Porque había que cumplir con la orden, y eso fue una orden. Por eso le subrayé orden. En la boca. Le tumbaron todos los dientes. Pero no solo le tumbaron los dientes a Pablo, le partieron los labios. Lo mutilaron. Lo mutilaron. Y él le oraba al Señor, le decía, Señor, el mejor protodoncista del mundo eres tú. Y yo no puedo vivir así, esto es un aguijón, no me puedo mirar al espejo. No sé cómo la gente me puedan ver. ¿Qué dirán de mí? Porque la gente que le cortan la cara o que le han cortado la cara, ¿verdad? Que los caricortados, la gente los tienen por malos o por qué los tienen. ¿Verdad que sí? Señor, ¿qué va a decir la gente? Quítame esto. Hazme un maxilofacial, Señor, tú puedes hacerlo. Ponme los dientes nuevos, Señor, tú eres poderoso para hacer. Y el Señor decía, bástate mi gracia. Por eso él decía, llevo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo y del Evangelio. Así que no era que tenía los ojos grandes, ni tenía oftalmía, ni tenía nada. El aguijón de Pablo fue que lo mutilaron para el resto de la vida y a Dios no le dio la gana de hacerle una cirugía. Y cada vez que se miraba en el espejo, se acordaba de la bofetada. Por eso es que dice, un mensajero que me bofetea en la cara. Ahora él tuvo que vivir con eso. Pero lo que les quiero decir es que el Señor en el instante en que está hablando conmigo, esto que le estoy hablando, me hizo ver a mí. Yo nunca había visto esa bofetada de esa manera. Yo nunca había visto lo que le pasó al apóstol Pablo de esa manera. Yo pasaba por ahí y daba las explicaciones que dan todos los teólogos.
Pero ahora me detuve a ver, hermano, si el presidente de los Estados Unidos le dice a un guardia de los de él, dámele un tapaboca aquí a esta persona, le va a dar con la fuerza de él y le va a dar con la fuerza del presidente de los Estados Unidos. Y le va a tomar los dientes. Y le va a ocasionar daños. De esa manera me lo mostró el Señor a mí. Porque acuérdese que el Señor me está dejando ver que el golpe mío no debe ser tan grande después de todo. Eso es lo que está ministrando el Señor. Ok. Pero al mismo tiempo me está diciendo, vas a salir del concilio. No es porque Él quiso. No es porque ellos quisieron. Es porque yo quiero. Porque yo quiero que tú ahora me restaures la iglesia. Es restaurar la iglesia, Señor. Ahora me vas a ser reformador también. ¿Qué es lo que tú quieres decir con eso? Pues les voy a decir. El Señor me llevó al libro de Apocalipsis y me hizo ver, hermano, que el último pantallazo, la última demostración gráfica de la iglesia la da en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Después de ahí no se menciona la iglesia más. Y me mostró 7 iglesias, con 7 ángeles, que son los pastores de la iglesia. Y un Señor, el Señor de la iglesia, Jesucristo. Y el Señor me hizo ver a mí, me dijo, mira, estas iglesias eran iglesias autónomas. A iglesias autónomas. Y eso es lo que quiero que tú me restaures, la autonomía de la iglesia local. Ahora vas a trabajar para mí y vas a orientar las iglesias y los pastores a que entiendan que el Señor de la iglesia soy yo. El Señor Jesucristo, el Señor de la iglesia. No hay otro Señor que yo. No hay otra autoridad que yo. Te digo más, siervo. Si estas 7 iglesias hubieran sido dirigidas por el Papa, yo le hubiera hablado al Papa, porque cuando yo pongo autoridades, yo las respaldo. Y le hubiera hablado al Papa para que el Papa le hablara a las 7 iglesias. Pero yo no le escribí al Papa o a un Papa. Si estas 7 iglesias hubieran estado dependiendo de un superintendente de un concilio y yo hubiera puesto el superintendente del concilio, yo moralmente me veo obligado a hablarle al superintendente para que él le hablara a las iglesias. Pero tampoco fue así. Son 7 iglesias y yo, como el Señor de la iglesia, trato con el ángel de la iglesia y con la iglesia a través del ángel que he puesto. Yo soy el que pongo los pastores y yo soy el único que los puedo quitar. Yo soy el Señor de la iglesia. Yo dirijo la iglesia a través del ángel que he puesto. Y esto es lo que yo quiero. Restaurar la iglesia local con el poder y la autoridad que la iglesia debe tener con su ángel, con el pastor, dependiendo de las instrucciones que le da el Señor de la iglesia. El Señor le habla a la iglesia. El Señor le ministra a la iglesia a través de su ángel que Él ha puesto. No le manda papelitos por debajo de la mesa. Y esto es lo que tú vas a hacer. Y yo te voy a dar la victoria. Y yo dije, bueno, Señor, entiendo. Yo entiendo todo. Señor, yo entiendo todo. Todo este cuadro lo he entendido, tú me lo has mostrado. No es una revelación sacada de debajo de la manga. No fue un sueño, no fue una pesadilla. No fue que alguien me profetizó, me puso en la mano, siervo, vas a hacer esto. No, fue el Señor hablando conmigo por la palabra. Una revelación de la palabra de Dios. Y el Señor, yo entiendo esto ahora. ¿Cómo yo voy a organizar los pastores y las iglesias? Ahora mismo, mira el daño que me han hecho. La gente va a cuestionarse. ¿Por qué le pasó esto a Tomás? Dice, acuérdate que no fuiste tú solo, hay otros. Y el beneficio que tuve yo precisamente fue que no fui yo solo, fueron otros. De la misma manera. Me tiraron 14 o 18 iglesias en la balda a mí. Y ahora tú vas a coger esas iglesias y las vas a organizar. Y las iglesias que te voy a dar, porque estoy hablando en el 2001, Toledo. En el 2001 todavía no tenía todas esas iglesias. Las iglesias que te voy a dar, después del 2001 se levantaron 7 iglesias, hijas de la iglesia nuestra, que salieron de ahí, hijos espirituales, hijos de espirituales
de nosotros, del pastorado nuestro y de la iglesia como iglesia madre. ¿Ok? Y las vas a organizar. Yo le dije, Señor, pero ¿cómo? ¿Cómo? Siempre hace falta unas ataduras, siempre hace falta una estructura, siempre hace falta algo que ate, algo que comprometa, un compromiso. ¿Cómo yo voy a comprometer a la gente? Me van a preguntar qué les doy. Es lo primero que me van a preguntar, ¿qué nos da? ¿Acaso? Que yo me he encontrado con eso en las naciones, Fran estaba conmigo, yo hablé con el de Haití. Ir a Haití, hablarle esto, hermano, del amor, que Dios me dijo que esto era unido por amor, que el lema de nosotros era por amor, unido por amor, y que Dios es amor, y que lo que no une el amor. Me dijo, esto va a ser como un matrimonio, me dijo el Señor. La iglesia que se una, la fiada es un matrimonio, es como un matrimonio. El matrimonio dura mientras hay amor. Cuando se acaba el amor, el matrimonio se rompe. Van a estar unidos por amor. Y dice el Señor también, todo eso suena bien, pero amor, como que no le veo. ¿Cómo yo voy a...? Y me dice, el Señor me dice, restáurame la iglesia. Y yo, pues, ya me lo he dicho unas cuantas veces, que eso es restaurar la iglesia. Restáurame el amor en la iglesia, la confianza en mí, la dependencia de mí, escuchar mi voz, esperar dirección del Señor de la iglesia. Entonces el Señor me dice, ¿tú estás preocupado por cómo te va a llegar la gente y cómo tú vas a lograr una cohesión, cómo tú vas a lograr una estructura, cómo tú vas a lograr un movimiento, una organización? Tú estás preocupado por eso. Y no te das cuenta, siervo, que cuando yo te digo restaurar la iglesia, lo que yo quiero decir es precisamente eso. Dependencia de mí total. Que yo soy el Señor de la iglesia y que eso que tú estás preocupado, eso lo hago yo. Eso no es problema tuyo. Me dice, ¿eres pastor, siervo? Yo digo, sí, Señor, yo soy pastor. Me dice, ¿tienes congregación? Sí, Señor, tengo congregación. Dice, ¿cuánto tú le das a la gente para que se conviertan al evangelio? Y el Señor, nada. Pero se convierten, siervo. Sí, Señor. Ah, caramba. Así es que el que me venga a pedir dinero a mí, o qué tú le das, o qué beneficio tengo yo de afiliarme a la fiada, yo le voy a decir, nada. No tengo nada que darte. A Cristo, el amor de Cristo, amor, unión, unidad de propósito, visión, limpieza, libertad, nada de atadura, ni de... Pero todavía eso suena medio marshmallow. Dice el Señor me dice, los hermanos de tu iglesia se congregan en los cultos, siervo. Sí, Señor. ¿Y qué tú le das para que se congreguen? ¿Qué tú le ofreces? ¿Cuánto le pagas? Señor, nada. ¿Pero se congregan? Sí, Señor. ¿Tienes congregación? Sí, Señor. ¿Te das cuenta que yo soy el Señor de la iglesia? ¿Te das cuenta que eso lo hago yo? Confía. Ten fe. Hermano, ¿ustedes están entendiendo o no? Esto es lo que yo llevo y la gente se unen. No le ofrezco chavo a nadie, ni me comprometo con chavo ni para los guardias. Porque nosotros aquí es un movimiento que no capitalizamos nada, porque no, los concilios sí tienen chavos porque ellos lo quitan todas las iglesias. Le quitan propiedades, le quitan nombres, le quitan pastores, le ponen pastores y se pasan cambiando y haciendo todo. No han invertido nada en las iglesias, porque las iglesias todas se levantaron haciendo bacalaíto, hasta donde yo sé. Y tortillitas y alcapurria, y con las ofrenditas y los diezmitos que da la gente, así como se levantan las iglesias. Los concilios no levantan iglesias, son las iglesias que levantan concilios. Y el Señor me está revelando a mí una cosa que yo pasé por ahí y lo he vivido toda la vida y no me doy cuenta. Lo viví toda la vida y no me doy cuenta, pero si es que yo no le pago nada a nadie por convertirse, ni le pago nada a nadie por congregarse. Entonces, no se congregan por ti, siervo, se congregan por mí. Los traigo yo. La gente se une a la iglesia por mí,
Yo soy el que los traigo. Yo soy el que los uno. Yo soy el que los mantengo congregados. Yo soy el que los mantengo comprometidos. Ah, caramba, Señor. Lo entiendo. Todavía no estoy totalmente convencido, pero lo entiendo. Lo estoy entendiendo. Pues sí, sí es un principio que es real. ¿Acaso no? ¿Qué le ofrece usted para que la gente se convierta al Evangelio? Nada. ¿Qué le ofrece a veces congregan en los cultos? Nada. Pero se congregan. Y hay congregaciones y iglesias. ¿De quién es? Del Señor. Porque es que si nosotros lo hacemos nosotros, nos adueñamos. Y nos creemos que fuimos nosotros. Y ahí es donde está el mal de los concilios, que los hombres creen que son los hombres y que son las maquinarias. Entonces, bueno, está bien, Señor, ya tengo el grupo, por fe. Se unieron, se han unido por fe, entendieron, me compraron el producto. Pero ¿y los chavos? Hace falta dinero. Señor, para correr una organización hace falta chavos. Sin chavos no vamos para ningún lado. Me dice, mira, siervo, tú eres pastor, ¿verdad? De la misma manera que tienes congregación que se convierten sin tú hacer nada. Nada más que hablarle de mi palabra. Se congregan sin tú forzarlos. Te pregunto, ¿la gente de tu iglesia ofrenda? Sí, Señor, ofrendan. ¿Verdad que tú no los obligas a ofrendar? No, Señor, yo no los voy a ofrendar, pero ofrendan, siervo. Sí, ofrendan. ¿Y la gente de tu iglesia diezma, siervo? Sí, diezman. ¿Y lo obligas tú a diezmar? No, Señor. No ofrendan para ti, ni diezman para ti, ni por ti tampoco. Ofrendan para mí, diezman para mí. Porque tienen un trato conmigo y yo con ellos. Eso lo pongo yo en el corazón. Y eso es restaurar la iglesia. Por ahí hablan de restauración, un montón de movimientos. Restaurando. Hay que restaurarlos a ellos. Hay que restaurar la restauración. Porque esto es lo genuino. Esto es lo genuino. Donde no hay interés de ninguna clase y no podemos tampoco darnos con piedra en el pecho, lo hice yo, lo hice. No, yo no puedo decir que he hecho yo, porque yo, lo único que yo puedo darme golpe en el pecho es que yo sufrí esto, que nació en sufrimiento, que nació en dolor, y que tuve que pasar por la crisis para que Dios me diera esta revelación. Y luego, hermano, poner en gracia a uno para donde quiera que uno vaya, la gente entiendan esto y quieran estar con uno. Pues mira, diezmos va a haber, ofrenda va a haber. De la misma manera que lo tienes tú en tu iglesia local. Pero no quiero concilio. No quiero concilio, no quiero obligado a nadie. Me dice, siervo, cuando a ti se te va alguien de la iglesia, porque se va, ¿tú lo persigues? Yo le dije, no, Señor. Date cuenta, me dice, tú no lo persigues. Y unos entran y otros salen. Pero siempre está el remanente. Porque yo soy el Señor de la iglesia. Porque esa es mi institución. Yo vigilo por ella. A mí también se me iban. Siervo, yo comparé el reino con una red que echada a la mar coge toda clase de peces. Y sacada a la orilla, unos se quedan y otros se van. Sin contar los que se salen por los boquetes de la red cuando la vienen alando. Pero siempre hay un remanente. Fíjate, ¿de qué me está hablando el Señor? No me está hablando de números grandes tampoco. ¿Verdad que no? Está hablando de que deje los rotos donde están. Que deje todo allí donde están. Que esto es, el que se va a encargar es el Señor. Hermano, yo tengo que decirle a ustedes lo que hay, porque esto es lo que usted tiene que defender. Porque cuando yo no esté, la gente va a querer venir a hacer cosas aquí. La gente va a querer hacer de esto un concilio. Y a perseguir, y a cambiar, y a quitar. Es más, ya nosotros tuvimos un problema en Puerto Rico, porque se metió un muchacho que no fue pastor, entró al ministerio. Entró al ministerio y ya estaba queriendo ir y que supervisar a los pastores. ¿Sí o no, Fran? Que supervisar a los pastores. No ha sido pastor nunca, ya quiere ir a supervisar. Eso no es, eso es concilio, eso no es piada.
Eso no es fiada. De hecho, nosotros tenemos la Constitución y el reglamento que para poder ser oficial de la fiada ejecutivo tiene que haber pasado por 5 años de pastorado. Para que nunca se trepe nadie acá a legislar para los pastores, una persona que no sabe lo que es ser pastor, ni sufrir por las almas, ni llorar por las almas. Porque para hablarle a los pastores hay que ser pastor. Para enseñarle a los pastores hay que ser pastor. Jesucristo fue el buen pastor, que lo demostró en todos los campos. Dio su vida por las ovejas y buscaba la perdida. No persiguió a nadie, el Señor se le iba, no persiguió a nadie. No persiguió a nadie. Nosotros no estamos aquí para perseguir. Nosotros no estamos aquí para hacerle la vida imposible a nadie. El pastor que tiene 20, Dios lo bendiga. Si está conforme con 20 y está tranquilo con 20, pastoree sus 20. Y el que tuvo 800, Dios lo bendiga, tuvo 800. Y el que le dio 2000, Dios lo bendiga también. Cabe en todo, en tanto y en cuanto que no se nos vaya a la cabeza nada. Y podamos confraternizar sin buscar intereses particulares que no sean los intereses del reino de Jesucristo. Esto es fiada internacional, hermano. Esto es fiada. Entonces, nosotros no hicimos nada más que nacer, incorporarnos, y se nos tiró el Concilio General de las Asambleas de Dios encima con una demanda por $1 millón a la fiada internacional porque nosotros no podíamos ser Asambleas de Dios porque ellos tenían exclusividad del nombre y que eso era un trade name. Y el Señor nos dio la capacidad a nosotros para enfrentárnosle al Concilio General y hacerle ver que la palabra asamblea es un término común, es un nombre común, que hay asamblea legislativa, que hay asamblea en el Congreso, que hay asambleas de cooperativas, que hay asambleas de bancos, que donde quiera que se reúne la gente para llevar a cabo asuntos es una asamblea. Y que Dios es de todo. Que ellos no podían tener exclusividad de Dios, porque eso sería el colmo. Así es que sáquenos a Dios fuera allá y no, lo único que nos queda es asamblea. Y asamblea es un nombre común que lo puede tener cualquiera. En adición a eso, Dios convocó a asamblea desde antes del concilio de la Asamblea de Dios nacer. En el libro de Jonás, Dios mandó a convocar asamblea. En el libro de Joel, Dios mandó a convocar asamblea. En el libro de Deuteronomio, Dios ordenó a Moisés a convocar asamblea. Y donde quiera que se convocó una asamblea para Dios, es asamblea de Dios. Y no nos dio la gana de quitar el nombre. Y no nos pudieron quitar el nombre. Y hoy a boca de jarro podemos decir somos Asamblea de Dios. Lo único que nos gusta, la sigla fiada. Porque la sigla fiada nos distingue de ellos y de todo. Porque no somos concilio. Quiero decirle, hermano, que para que nunca se enseñoree ni se entronice en esta organización el concepto concilio, o a nadie le dé la manía de querer hacer de esto un concilio, nosotros lo pusimos en el reglamento y el preámbulo de nuestra Constitución, que la tenemos ahí, porque ya esto está escrito, y escrito está, y pasó el voto de la Asamblea, aprobado. Estamos comprometidos a defender esto, porque esta es nuestra propia naturaleza, nuestro propio tejido, nuestra propia identidad. Empieza el preámbulo diciendo: no somos un concilio, punto. No somos un concilio, punto. No queremos ni quisiéramos jamás que se introduzca entre nosotros ese concepto de querer planificar, organizar, administrar y operar un concilio. Nosotros, los padres y fundadores de esta fraternidad llamada fiada, al igual que Cristo, Pedro, Esteban, Pablo y muchos otros cristianos de la iglesia primitiva, hemos sufrido los estragos de lo que es el poder religioso cuando está siendo ejercido por un concilio o un líder conciliar. Habiendo sido esto así, y luego de escudriñar bien lo que la Biblia dice, la santa palabra de Dios en torno a los concilios, llegamos a la conclusión de que esta forma de gobierno religioso fue el peor enemigo de Cristo mismo, de los apóstoles, de la iglesia primitiva y de la predicación del evangelio. Y por ahí para adelante sigue, el preámbulo es bastante largo, para muestra con un botón basta. Aquí está, el reglamento. No somos un concilio, no queremos esperar un concilio. Ahora.